Hola y bienvenidos a Testigos del Tiempo. Hoy hablaremos sobre un capítulo doloroso y complejo de la historia de Chile, las violaciones a los derechos humanos durante la dictadura de Augusto Pinochet. Hoy hablaremos no solo de los hechos, sino también de la importancia de recordar y cómo este periodo sigue marcando a nuestra sociedad. Este es un tema fuerte y delicado, pero creo que es necesario hablar de él. En 1973, cuando el golpe de Estado derrocó a Salvador Allende, comenzó un periodo de represión que afectó profundamente a Chile. Pienso que es difícil de mencionar el dolor que vivieron tantas personas por el simple hecho de pensar diferente. Exactamente. Creo que no se habla lo suficiente de cómo fue esta persecución. Cualquiera que fuera visto como amenaza era detenido, y el gobierno creó una red de centros de tortura en todo el país. Sitios como Villa Grimaldi o Colonia Dignidad son recordatorios de los horrores que vivieron miles de personas allí. Lo más impactante es la impunidad con la que operaban. Imagina ser detenidos, llevado a uno de estos centros y que tu familia nunca supiera qué pasó contigo. Las desapariciones forzadas generaron una desesperación inimaginable para esas familias que, hasta hoy, siguen buscando respuestas. En realidad no solo las desapariciones, sino que también las torturas serían muy traumantes para la familia de los afectados. Imagínate que, no sé, algún familiar conocido, luego de semanas desaparecido, llegue de la nada todo demacrado y maltratado. A cualquiera le rompería el corazón. Estoy totalmente de acuerdo. Ese miedo, esa represión marcó a toda una generación y todavía se siente en la sociedad. Las familias no podían ni siquiera hablar de sus desaparecidos por temor. Me parece que entender esto es como clave para comprender el impacto emocional y psicológico que quedó en nuestra sociedad. Sí, y creo que también es importante resaltar la valentía de las personas y organizaciones que, pese al miedo, se dedicaron a defender los derechos humanos. La Vicaría de la Solidaridad, por ejemplo, fue esencial. No solo ayudaba a las familias a buscar justicia, sino que documentaba todo. Muchas veces me pregunto, si no hubiese sido por ellos, ¿cuánto de esto se hubiera perdido en el olvido? Es cierto, la memoria de esos años ha sido defendida con mucho esfuerzo y sin embargo sigue siendo un tema difícil de discutir. Es como si aún hubiera una resistencia a reconocer la magnitud de estos abusos. Y por eso creo que lugares como Villa Grimaldi o el Museo de la Memoria son tan importantes, ya que nos permiten recordar y aprender de los errores del pasado. ¿Han escuchado hablar de los Chicago Boys? Bueno, para ponerlos un poco en contexto, los Chicago Boys fue el nombre dado a un grupo de alrededor de 25 jóvenes economistas chilenos que, una vez cursados sus estudios de pregrado acá en la Universidad Católica o en la U de Chile, continuaron perfeccionando sus conocimientos en la Universidad de Chicago. Sí, más encima ellos fueron unos personajes muy influyentes durante la dictadura. Por eso mismo, ellos fueron los que formularon la política económica durante la dictadura del general Pinochet en Chile. Fueron los pioneros del pensamiento neoliberal, anticipando en Chile en casi una década las medidas que solo más tarde se aprobarían por Margaret Thatcher en el Reino Unido. Además, los Chicago Boys fueron responsables de El Milagro de Chile, el resurgimiento de la economía nacional chilena. Es interesante cómo la educación en derechos humanos puede servir para que las nuevas generaciones comprendan que estos crímenes no solo son historias del pasado. Entender lo que ocurrió es también una advertencia sobre lo que puede suceder cuando un Estado tiene un poder absoluto y sin límite. Por cierto, ¿cachan el cortometraje de La Bestia? La verdad es que no he escuchado de él. ¿De qué trata? Bueno, el cortometraje fue inspirado en un caso que pasó en Chile durante la dictadura. Una introducción así bien cortita del tema es que había una ex oficial de carabineros que se llamaba Ingrid Olderock, que tenía un centro de tortura en su propia casa, por allá en Ñuble, si no mal recuerdo, en donde los agentes de la DINA la llamaban la venda sexy.
donde el nombre literalmente explica todo lo que hacían en esa casa. El método que utilizaban para torturar era no solo abusar físicamente y verbalmente mientras las víctimas no podían hacer nada porque estaban vendadas, sino que también abusaban sexualmente de las víctimas de las formas más inhumanas posibles. Hay muchos videos en el internet de testimonios de tanto hombres como mujeres que fueron a parar a la venda sexy. Y además también hay testimonios de vecinos que relatan cómo tratan de ocultar todo lo que ocurría en esa casa, porque además ponían música muy fuerte y no solo se llamaba la venda sexy, sino que la llamaban también la discoteca, porque siempre tenía música electrónica muy fuerte. Estos testimonios sirven para recordar y no dejar en el olvido todo lo que el humano es capaz de hacer y todo lo que en algún momento llegó a pasar en el país. Exactamente. Pero no es solo sobre recordar, sino que sobre reflexionar en las causas y efectos de estos abusos. Estas personas eran sometidas a abusos físicos y psicológicos. Psicológicos como la privación sensorial, privación del sueño, ahogamiento simulado, humillación pública, amenaza con familiares y amigos, uso de drogas y sustancias psicotrópicas, y abusos físicos porque también eran víctimas de abuso sexual, descargas eléctricas, entre otras, obviamente causando consecuencias a largo plazo y marcándoles de por vida. Generalmente son propensos a trastornos de estrés postraumáticos como pesadillas, flashbacks, ansiedad, depresión, entre otras, también problemas de salud física o dificultades para reintegrarse en la sociedad. Por eso tenemos que entender cómo el poder sin control puede volverse contra la gente y la memoria es una forma de resistencia. Nos ayuda a protegernos de la indiferencia y a exigir justicia. Aunque también es doloroso, porque hay personas que siguen sin ser juzgadas. La justicia en estos casos no ha sido completa. Creo que como sociedad aún tenemos una deuda con las víctimas y sus familias. No se trata solo de castigar, sino de reconocer el dolor que causaron y de reparar en lo posible. Exacto, y creo que una de las formas de honrar a las víctimas es no permitir que sus historias se olviden. Quizás la memoria colectiva no puede cambiar el pasado, es verdad, pero sí puede influir en nuestro futuro. Que no se vuelva a permitir una dictadura y que no se normalice el abuso de poder. Esperamos que estas conversaciones ayuden a entender lo importante que es recordar, reflexionar y exigir que nunca más se repitan estos abusos. La memoria es una herramienta fundamental para construir una sociedad más justa. Gracias por acompañarnos en este episodio de Testigos del Tiempo. Recordar y reflexionar sobre nuestra historia es clave para construir una sociedad más consciente y comprometida con los derechos humanos. Esperamos que este diálogo haya sido enriquecedor. Nos escuchamos en el próximo episodio.